Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Adriana Matos. Se me asignó la lección del quinto domingo del mes de agosto. El tema de esta lección es un tema delicado, pero de gran importancia y necesario. Es acerca de la prevención del abuso y cómo responder cuando este ocurre. La primera presidencia, ¿verdad?, en fecha 26 de marzo del 2018, emitió una carta a nuestros líderes en la cual se insta a que los miembros de la iglesia nos familiaricemos con todas las normas y las pautas que actualmente la iglesia tiene con respecto a este tema. La primera presidencia en esta carta también pues muestra su gran preocupación, ¿verdad? Este problema mundial sigue siendo de gran preocupación para nosotros actualmente. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con todos los que se ven afectados por este grave problema. Ahora, hermanos, ¿qué es el abuso? El abuso es el maltrato y la negligencia hacia otras personas. Se considera como abuso el maltrato físico, emocional, sexual o espiritual a otras personas. Quizás no solo perjudica el cuerpo, sino que también puede dejar profundas huellas en la mente y el espíritu, destruyendo la fe y causando confusión, duda, desconfianza, sentimientos de culpabilidad y de temor. El siguiente punto que quiero tratar es acerca de los principios doctrinales sobre el abuso. El primer punto, y creo que el más importante con respecto al tema, a la lección para nosotros los miembros de la iglesia, es que todo líder y miembro está comprometido a proteger a cada persona. Es sobre nuestra responsabilidad individual, ¿verdad?, en cuanto a este tema. El segundo punto es: el abuso y el maltrato son pecaminosos, trágicos y están en franca oposición a las enseñanzas del Salvador. Tercero, el Salvador brinda socorro, sanación y fortaleza a las víctimas de abuso o maltrato gracias a su expiación. Cuarto, quienes cometen abuso o maltrato en cualquiera de sus formas son responsables ante Dios. Con respecto a estos principios, yo quiero leer algunas escrituras. La primera se encuentra en Mateo 18:6 y dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tan grave es este pecado, ¿verdad?, que en estas escrituras nos hace ver cuán terrible es hacer tropezar a una persona en una condición de vulnerabilidad y ser responsables de esto. También en Doctrina y Convenios 121, en los versículos 36 y 37, nos habla de la responsabilidad que tienen los poseedores del sacerdocio en cuanto a su conducta. Y es cierto que se nos pueden conferir, se refiere al sacerdocio, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran y el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre.
También, hermanos, en la familia, una proclamación para el mundo, existen principios que nos recuerdan a nosotros como miembros de la iglesia y nos ayudan a evitar las maldades del abuso y del maltrato. Me voy a permitir leer parte de esta proclamación que tenemos también acá en las diapositivas. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cuánto el Señor nos ama a nosotros, que somos sus hijos. Y podemos, bueno, esta segunda pregunta que está acá, a mí me llegó mucho, ¿verdad? Porque podemos imaginarnos, o podríamos intentar imaginarnos, cuánto le duele al Señor ver a uno de estos, sus hijos, que sufren este tipo de abuso. Podemos, en nuestra mente finita, de algún modo, imaginar lo que siente nuestro Padre Celestial al vernos cometer este tipo de pecados. Aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Y aquí se nos pregunta, ¿cuánto se puede perjudicar el plan de progreso de una persona que sufre abuso? Nos hemos preguntado eso. Según los análisis, pues es una proporción bastante grande el daño que se le puede hacer a una persona. Recuerden que son personas, la mayoría, en condiciones vulnerables. Cuando me refiero a eso son niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, lo que en mayor proporción ocurre. Y especialmente aquí el punto de vista, aunque hay consecuencias físicas, mentales, emocionales, principalmente el progreso espiritual. Cómo se puede truncar y cómo podemos ser, como dice la escritura de Mateo, una piedra de tropiezo, ¿verdad?, para estas personas. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. ¿Cómo se presentará ante el Señor alguien que ha abusado de un hijo de Dios y que no se ha arrepentido? Que recordemos que la expiación de Cristo pues llega a todos, pero tenemos que hacer nuestra parte. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Y por eso les decía al principio, pues que este es el punto más importante en el aspecto de la doctrina, de lo que nuestros líderes quieren recordarnos. Y es nuestra responsabilidad individual de prevenir. Como lo indica la palabra, prevenir es ver antes de que llegue, antes de que venga o de que ocurra. Y esto se refiere más que todo a señales y cosas que nosotros podemos ver y podemos evitar, tanto en terceras personas como en nosotros mismos. Quiero leer dos citas. Una de ellas es de James Faust. Dice, cualquier maltrato físico o mental a cualquier mujer no es digno de ningún poseedor del sacerdocio. La otra cita dice, un poseedor del sacerdocio que insulta a su esposa, que la maltrata con palabras o acciones, o que hace lo mismo a uno de sus propios hijos, es culpable de un pecado grave. Presidente Ezra Taft Benson.
El siguiente punto a tratar es acerca de los consejos prácticos que nos han dado la iglesia, nuestros líderes, para prevenir el abuso infantil. Son consejos específicamente para los líderes locales y también para los padres, por supuesto. Algo importante de este punto es que tenemos que estar familiarizados y estudiar los recursos que tenemos y que se nos han puesto en nuestras manos a través de la biblioteca de la iglesia. Hay una sección que dice, al entrar allí, ayuda para la vida. Dentro de esto hay otro ítem, una sección en la cual especifica acerca del abuso o el maltrato. Allí vamos a buscar otra sección que especifica acerca de la prevención y la protección. Es bastante amplio el tema, hay muchos consejos y sobre todo nos ayudan para abordar este tema como líderes y como padres de niños y jóvenes, para ayudarlos a ellos, tanto en la prevención como en el tratamiento posterior si ocurre alguno de estos casos. Proteger a los niños del abuso es una prioridad para los padres y líderes. Comienza en el hogar. Ayudar a los niños y jóvenes a comprender qué es el abuso y qué pueden hacer para protegerse de él, y enseñarles, por supuesto, a no abusar de las demás personas. En resumen, ¿verdad? Como les dije, allí el material es extenso, pero en resumen quiero leerles esta presentación, ¿verdad? Que dice, o nos dan algunos consejos de las cosas que nosotros debemos decirle y enseñarle a nuestros hijos. En primer lugar, dice que está bien decir que no, incluso si la persona es un adulto. Enseñarles también que hay partes del cuerpo que son privadas y en donde nadie debe tocar. Tercero, no está bien que alguien te fuerce, te amenace o te incite a participar en contacto físico inapropiado o en cualquier conducta sexual. Cuarto, no ocultar el abuso. Quinto, hablar con adultos de confianza para que si algo ocurriera puedas ponerte a salvo. Son cosas que tenemos que enseñarles a ellos. Sexto, incluso si enseñarles pues que incluso si el niño y el joven hace lo mejor que puede para mantenerse a salvo, la gente aún podría hacerle daño. Séptimo, siempre puedes hablar, o que el niño sepa que siempre puede hablar con sus padres o con sus líderes, porque existe la confianza. Y algo importante es que debemos estar conscientes que cuando un niño informa a sus padres que ha sido víctima de algún tipo de abuso, la reacción de los padres es muy importante. Poner en duda la versión del niño o molestarse con él o culparlo por lo que sucedió puede causarle un daño muy grande. Y es algo para lo que no lo pensamos, pero tenemos que estar prevenidos, preparados. Y existen unas pautas que nos enseñan para responder ante estas situaciones. Primero, no alarmarnos ni reaccionar en forma exagerada ante la información que les dé el menor, ya que esto puede hacer que el niño deje de comunicarse con ustedes. Segundo, no expresen enojo con el niño por haber violado instrucciones previas que ya les hemos enseñado, y no culparlo, ¿verdad?, ni sugerir que el abuso pudo haber sido culpa de él. Y busquen un lugar privado, cómodo y seguro donde el niño pueda relatarles lo ocurrido.
Un cuarto, ya que los niños sentirán temor de decirles lo que sucedió, deben ser comprensivos y apoyarle a medida que el niño hable. Aseguren al niño que ustedes lo aman y le tienen confianza. No pongan en duda lo que dice. Expliquen al niño que él no ha hecho nada malo. A los niños generalmente que les sucede o se les obliga a participar en actos de explotación. Ellos pueden sentirse culpables porque piensan que deberían haber sido más inteligentes o más fuertes. Esto es algo natural en ellos, ¿verdad? Que sienten cuando ocurren este tipo de situaciones. Y por eso aquí nos instan pues, a que seamos comprensivos. Séptimo punto, traten de mantener la rutina normal del hogar y de que la víctima del abuso lleve a cabo sus tareas normales y cumpla con las reglas de la familia. Y octavo, si los hermanos del niño están enterados del abuso, ayúdenles a mostrar apoyo y comprensión. Dé a todos los hijos de la familia suficiente información para protegerse a sí mismos del transgresor. Hay unas pautas adicionales también sobre qué hacer que tienen que ver mucho con la situación actual, ¿verdad? De las cosas que están ocurriendo y de la posición de la iglesia ante esto. La primera de estas es informar a las autoridades civiles, según sea el caso, según corresponda. Y aunque sea algo pequeño, tenemos que saber si es algo que debe ser informado en forma legal. ¿Okay? Buscar la guía espiritual de los líderes del sacerdocio. Ellos están capacitados, ¿verdad? Nuestros líderes, para saber cómo actuar ante estas circunstancias. Obtener atención médica si existe la posibilidad de que el niño haya sufrido lesiones físicas. Y en último caso, buscar ayuda psicológica profesional. En muchas ocasiones puede ser necesario esto. Existen también, estos fueron referidos sobre todo a los niños y quizás jóvenes que están todavía en una etapa bastante vulnerable, ¿verdad? Pero también existen otros tipos de abuso que, aunque no parezcan, también se dan con bastante frecuencia. En cuanto a este aspecto, también podemos buscar recursos, material en la biblioteca, en la misma sección de las que le hablé, donde está la ayuda para la vida, abuso o maltrato, prevención y protección. Hay otro punto que dice cómo reconocer diferentes tipos de abuso y conductas abusivas. ¿Okay? En resumen, ¿verdad? El abuso es cualquier tipo de trato que provenga de otras personas o de uno mismo, que cause lesiones o daño, hiere la mente y el espíritu, y con frecuencia también el cuerpo. Va en contra de las enseñanzas del Salvador. El Señor condena la conducta abusiva en todas sus formas, física, sexual, verbal y emocional. Aquí en estas láminas hay unas preguntas que son para concientizarnos y hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Está usted cometiendo abuso? Un poseedor del sacerdocio tiene que ser paciente. En sus relaciones con sus seres queridos, el hombre paciente no incurre en un proceder impetuoso que después lamentará. El hombre paciente es comprensivo con las faltas de los demás. Esto fue un discurso del presidente François Penson. Iba dirigido principalmente a los poseedores del sacerdocio. Pero inclusive nosotras como mujeres también tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Está usted cometiendo abuso? Debe haber autodisciplina para que no se maltrate a la esposa ni a los hijos. Se debe reconocer que todos son hijos de Dios y todos tienen un don divino de nacimiento. Y también reconocer que cuando ofendemos a uno de ellos, ofendemos a nuestro Padre Celestial.
presidente Gordon B. Hinckley. Y para finalizar, pues hay una autoevaluación en cuanto a cómo, preguntas para saber cómo estamos presidiendo. Critico a los miembros de mi familia más de lo que los elogio. Insisto en que los miembros de mi familia me obedezcan porque soy el padre o esposo y poseo el sacerdocio. Establezco y pongo en práctica muchas reglas para dominar a mi familia. Impongo mi autoridad mediante la disciplina o el castigo físico. Bueno, esta evaluación va dirigida puntualmente a los poseedores del sacerdocio. Y como dije anteriormente, también tenemos que aplicarnos nosotras. Cuando las hermanas solteras que tienen hijos y los están criando solas, pues también deben verlos desde su punto de vista y así hacernos esta evaluación. Parecen tenerte miedo los miembros de la familia. Mis hijos no me cuentan lo que piensan y lo que les preocupa. Me es difícil compartir con otros miembros de la familia el poder y la responsabilidad de tomar decisiones. Depende mi esposa totalmente de mí y es incapaz de tomar decisiones por sí misma. Se queja mi esposa de que yo controlo todo el dinero. Para finalizar, bueno, si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, es posible que usted esté ejerciendo injusto dominio. Haga los cambios necesarios en su relación con su familia. Bueno, personalmente, el estudiar este tema, pues en el Evangelio o el estudio de las Escrituras, pues hay muchos temas que son realmente inspiradores y lindos. Este tema, a veces cuando lo leí de primer momento, pues sentí que era un poco triste de que saber que existe, pues, y que nuestro Padre Celestial previó todo esto. Pero también me di cuenta que nuestro Padre Celestial ha preparado la forma y el camino para que podamos asumir nuestra responsabilidad en la protección y la prevención, y también el poder sanador de nuestro Salvador Jesucristo para ayudar en los casos que ya han ocurrido. Sé que nuestros líderes son inspirados y sé que estas pautas están planteadas para nosotros en este momento, y todo el material y todo el conocimiento que tenemos es para estudiarlo y para ponerlo en práctica. Personalmente, en tiempos recientes, he tenido cerca, o ha habido cerca de mí, algunos casos en cuanto a esto. Y ahora que yo estudié esta clase, pues me di cuenta que los líderes en esos casos de los cuales tuve conocimiento y estuve cerca, pues actuaron tal cual como estas pautas lo indican. Y aunque es un proceso, ¿verdad?, tanto para la víctima como para el victimario, existe un camino y existe una esperanza para cada uno. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y sé que el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador nos brinda consuelo, nos brinda paz y nos brinda salvación. Gracias por esta oportunidad y dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.